Me llamo Sofía González. Tengo 25 años y soy creadora de contenido digital. Vivo en Guadalajara, Jalisco. El verano pasado, después de un viaje de una semana a Cancún, volví a casa esperando desplomarme en mi propia cama. Pero en el momento en que entré me quedé helada. La puerta de mi habitación ahora tenía una cerradura completamente nueva. Colgado en ella había un letrero de neón brillante que decía, estudio de transmisión en vivo. Todas mis pertenencias estaban arrinconadas en un polvoriento cobertizo en la parte de atrás. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su café. Simplemente señaló hacia el cobertizo y dijo, quédate ahí o lárgate de esta casa. Me quedé allí con el corazón latiéndome con fuerza, mirando la vida que creía que era mía, completamente desaparecida. Así que hice las maletas y me fui. Un año después mi teléfono se iluminó, 60 llamadas perdidas de mi madre y un breve mensaje de texto. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó durante ese tiempo? ¿Por qué me llamaban? Quédense y les contaré todo. 2 semanas antes de que todo se desmoronara, yo estaba en la cresta de la ola. Mi último proyecto como creadora de contenido digital acababa de terminar, y había conseguido un contrato por valor de 540,000 pesos. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar, quizás incluso darme un capricho a mí y a mis padres con algo especial. Siempre había soñado con llevarlos a Cancún, solo nosotros 3, para compensar los años en los que había estado demasiado ocupada para pasar tiempo con ellos. Así que una tarde los senté en nuestra mesa del comedor en Guadalajara, Jalisco, y les expuse el plan. Voy a reservar un viaje a Cancún, dije sonriendo a mi madre y a mi padre. Solo nosotros, vuelos, hotel, todo cubierto. ¿Qué me dicen? A mi madre Elena, se le iluminaron los ojos, muy abiertos por la emoción. Mi padre Roberto asintió con una rara sonrisa que rompía su habitual rostro severo. Se sintió bien, como si finalmente estuviéramos conectando de nuevo. Pero entonces la sonrisa de mamá titubeó y miró a papá. Sería genial si tu hermano pudiera unirse a nosotros, dijo con voz suave pero firme. Se me revolvió el estómago. Mi hermano Sergio tenía 28 años, un streamer que pasaba sus días gritando a un micrófono para miles de seguidores. No es que le fuera exactamente mal, pero siempre estaba pidiendo dinero prestado, de hecho aún me debía 144,000 pesos que no me había pagado. Su esposa Daniela, no era mejor, siempre empujándolo a perseguir patrocinios más grandes mientras acumulaba facturas de tarjetas de crédito. Respiré hondo intentando mantener la voz firme. Mamá, solo cubro los gastos de papá y tuyos. Sergio puede pagarse lo suyo. La habitación se quedó en silencio. La sonrisa de papá desapareció y se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa. Eso es injusto, dijo con un tono cortante. Tu hermano está trabajando duro para construir su carrera. Tú tienes el dinero, Sofía. ¿Por qué no puedes ayudarlo? Lo miré fijamente con el pecho oprimiéndose. ¿Ayudarlo? Llevaba años ayudando pagando sus facturas de internet, contribuyendo para la compra, incluso pagando por el nuevo equipo de streaming de Sergio cuando juró que me lo devolvería. Papá, me debe 144,000 pesos, dije alzando la voz. No soy un banco. Mamá intervino jugueteando nerviosamente con las manos. Sofía, la familia se apoya mutuamente. Sergio está intentando triunfar. ¿Sabes lo difícil que es ahí fuera? No podía creerlo. Actuaban como si yo fuera la egoísta, como si mi dinero, ganado con tanto esfuerzo, fuera solo una alcancía familiar para los sueños de Sergio. Daniela, que había estado sentada en silencio, finalmente habló. «¿Te va bien, Sofía?», dijo con un tono azucarado pero mordaz. Un viaje para todos nosotros sería un bonito gesto. Un gesto. Apreté los puños debajo de la mesa. Sergio simplemente estaba sentado allí, mirando su teléfono, sin siquiera molestarse en levantar la vista. Fue entonces cuando me di cuenta, mis padres no solo me estaban pidiendo que pagara por él. Lo esperaban, como si fuera mi trabajo sostener la vida de Sergio mientras ellos lo animaban. Sergio tiene 28 años, dije mirándolo directamente. Si quiere ir, que se las arregle él mismo. Sergio finalmente levantó la vista, con una sonrisa burlona.
Tranquila, Sofía. Es solo un viaje. No hagas un drama de esto. ¿Un drama? Quería gritar. En lugar de eso, empujé mi silla hacia atrás y me levanté. Es un gran drama cuando soy la única que paga por todo, espeté. Papá golpeó la mesa con la mano, haciendo que los vasos temblaran. Basta, dijo. Si vas a ser tan tacaña, quizás no deberías planear viajes familiares en absoluto. ¿Tacaña? La palabra me hirió profundamente como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Miré a mamá, esperando que dijera algo, cualquier cosa para apoyarme. Pero ella solo se quedó mirando sus manos, en silencio. Esa noche reservé el viaje a Cancún para mí y mis dos mejores amigos, Carlos Ramírez y Víctor Mendoza. Mis padres podían venir si se pagaban lo suyo. Pero Sergio y Daniela, de ninguna manera. Mientras hacía clic en confirmar en los billetes, sentí una mezcla de alivio e ira. Pensé que eso era lo peor que podía pasar. Pero cuando volví de ese viaje, descubrí hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi familia para poner a Sergio primero. Bajé del avión de Cancún agotada, pero lista para desplomarme en mi propia cama. El taxi me dejó en nuestra casa en Guadalajara, Jalisco, y arrastré mi maleta por el camino de entrada. Algo se sintió extraño de inmediato. El sedán destartalado de Sergio estaba aparcado junto al reluciente SUV de Daniela, ocupando el espacio donde normalmente estaba mi coche. Me encogí de hombros pensando que solo estaban de visita. Pero cuando abrí la puerta principal, se me hundió el estómago. La sala de estar estaba en silencio, ni rastro de mi madre o mi padre. Me dirigí por el pasillo hacia mi habitación, lista para soltar las maletas y caer rendida. Pero cuando llegué a mi puerta, me quedé helada. Una nueva y brillante cerradura relucía donde antes estaba mi viejo pomo. Encima, un hortera letrero de neón parpadeaba en azul brillante, estudio de transmisión en vivo de Sergio. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté abrir la manija, estaba cerrada a cal y canto. Mi habitación, mi espacio, había desaparecido. Fui furiosa al patio trasero, donde el cobertizo se encontraba bajo una lona caída. Dentro, mis cosas estaban apiladas en un rincón. Libros, ropa, mi viejo portátil, todo tirado como si fuera basura. Mi chaqueta favorita estaba arrugada debajo de una caja de viejos cables de streaming de Sergio. Me temblaban las manos mientras estaba allí de pie, mirando el desastre. Esto no era solo por una habitación. Era como si toda mi vida hubiera sido apartada para hacer espacio al ego de Sergio. Volví a entrar hecha una furia, encontrando a Daniela en la cocina, tomando café como si nada. Daniela, ¿qué está pasando?, pregunté con voz cortante. Ella levantó la vista apenas sorprendida, y dejó su taza. Oh, Sofía, has vuelto, dijo con un tono demasiado casual. Sergio necesitaba una instalación profesional para sus transmisiones. Ya sabes lo importante que es su carrera. Tu habitación era el único espacio lo suficientemente grande. Parpadeé, tratando de procesar sus palabras. Mi habitación, dije, alzando la voz. Movieron mis cosas al cobertizo sin preguntarme. Daniela se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Pensamos que no te importaría. Apenas estás aquí de todos modos con todos tus viajes de trabajo. Apenas aquí. Había vivido en esa casa toda mi vida, pagando facturas, manteniendo las cosas en orden mientras Sergio perseguía su fama como streamer. ¿Dónde está Sergio?, exigí. Daniela señaló hacia el pasillo. Volví furiosa a su habitación y golpeé la puerta. No hubo respuesta. Podía oír el leve zumbido de su equipo de streaming dentro, micrófonos, luces, todo el tinglado. Había convertido mi espacio en su escenario personal, y a nadie se le ocurrió decírmelo. Fui a buscar a mi madre, esperando que me explicara esta locura. La encontré en el lavadero, doblando toallas como si fuera un día cualquiera. Mamá, ¿por qué mi habitación es ahora el estudio de Sergio?, pregunté, apenas conteniéndome. Ella hizo una pausa, evitando mi mirada. Sofía, la carrera de Sergio está despegando, dijo en voz baja. Necesitaba un espacio adecuado para cumplir con sus patrocinadores. Pensamos que lo entenderías. ¿Entenderlo? Me daba vueltas la cabeza.
Me habían quitado mi habitación, mi privacidad, y habían tirado mis cosas en un cobertizo. Todo por la supuesta carrera de Sergio. Lo intenté una última vez. Ni siquiera me preguntaron, dije, con la voz quebrada. Mamá solo suspiró como si estuviera exagerando. Es solo una habitación, Sofía. La familia hace sacrificios. ¿Sacrificios? Llevaba años sacrificándome. Dinero, tiempo, energía, mientras Sergio se dejaba llevar por el apoyo de ellos. Daniela entró, escuchando el final de nuestra conversación. Sergio tiene un gran acuerdo a punto de cerrarse, dijo, cruzándose de brazos. Esta instalación podría ser decisiva para él. ¿A ti te va bien, Sofía? ¿Por qué armas tanto escándalo? Estaba de pie en la cocina con el pulso acelerado, decidida a obtener respuestas. El escozor de ver mi habitación convertida en el estudio de streaming de Sergio ya era bastante malo, pero la forma en que Daniela lo minimizó, como si yo estuviera exagerando, me sacó de quicio. Necesitaba saber por qué mi familia pensaba que esto estaba bien. Encontré a mi padre Roberto en la sala de estar, hojeando un periódico como si nada hubiera pasado. Papá, tenemos que hablar, dije, mi voz firme a pesar de la ira que bullía en mi interior. Él bajó el periódico entrecerrando los ojos. ¿De qué se trata, Sofía?, preguntó como si no lo supiera ya. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. ¿Por qué mi habitación es el estudio de Sergio? ¿Por qué mis cosas están en el cobertizo? Mis palabras quedaron flotando en el aire, agudas y directas. Antes de que papá pudiera responder, mi madre, Elena, entró con el rostro tenso. Sofía, cálmate, dijo con voz suave pero condescendiente. ¿Calmarme? Toda mi vida había sido trastocada y ella quería que me quedara callada. La ignoré y me volví hacia papá. Ni siquiera me preguntaron, dije apretando el puño. Simplemente decidieron que mi habitación ahora le pertenece a Sergio. Papá se reclinó en su silla, cruzando los brazos. La carrera de tu hermano es importante, dijo con un tono frío. Tiene patrocinadores que cuentan con él. Tú tienes tu trabajo, Sofía. No necesitas esa habitación tanto como él. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi trabajo, mi dinero, mis contribuciones a esta casa, nada de eso importaba porque los sueños de streaming de Sergio tenían prioridad. La carrera de Sergio, espeté. Llevo años pagando facturas aquí. ¿Y qué hay de mí? Mamá se acercó con las manos levantadas como si intentara mediar. Sofía, somos una familia, dijo. Tomamos decisiones para el beneficio de todos. Sergio está a punto de tener su gran oportunidad. ¿Una gran oportunidad? Había oído esa excusa 100 veces, y siempre terminaba con Sergio desperdiciando sus oportunidades. Daniela apareció en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de suficiencia en el rostro. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario, dijo. Sergio está bajo presión. Este estudio es un punto de inflexión para él. Me volví hacia ella, con la voz temblorosa. ¿Y qué hay de mí, Daniela? ¿Dónde se supone que duerma? Ella se encogió de hombros, como si no fuera su problema. El cobertizo está bien. Es solo temporal. Temporal. Mis ojos se dirigieron a papá, esperando que dijera algo, cualquier cosa para demostrar que le importaba. En lugar de eso, se levantó con el rostro endurecido. Tienes dos opciones, Sofía, dijo. Quédate en el cobertizo o lárgate de la casa. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Mi propio padre eligiendo a Sergio por encima de mí, reduciendo mi vida a un rincón polvoriento del patio trasero. Miré a mamá, esperando un destello de apoyo. Ella solo miró al suelo, en silencio. Sergio ni siquiera estaba allí, probablemente transmitiendo en vivo, ajeno al caos que había causado. Sentí el peso de años de ser dejada de lado, siempre en segundo lugar frente a las necesidades de Sergio. ¿Lo dices en serio?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Papá no se inmutó. Ese es el trato, dijo. Algo se rompió dentro de mí. No iba a suplicar por un lugar en mi propia casa. Bien, dije con la voz firme ahora. Se acabó. Me di la vuelta y salí de la sala, con el corazón latiendo con fuerza, pero la mente clara.
Ellos habían tomado su decisión, y yo estaba tomando la mía. Me dirigí al cobertizo para coger lo que pudiera llevar. Dentro el aire estaba viciado y mis pertenencias eran un montón caótico. Libros doblados, ropa enredada, mis viejos cuadernos de bocetos enterrados bajo la basura desechada de Sergio. Agarré una bolsa de lona y comencé a empacar, mis manos moviéndose más rápido que mis pensamientos. Mientras metía mi portátil y algunas camisetas en la bolsa, recuerdos que había intentado enterrar volvieron a aflorar. Sergio siempre había sido el niño de oro. Cuando éramos niños, él recibía los regalos de cumpleaños más grandes, una bicicleta reluciente, mientras que yo recibía un patinete de segunda mano. En el instituto, mamá y papá pagaron sus clases privadas de fútbol, pero mis clases de arte eran demasiado caras, decían. Incluso cuando empecé a trabajar, mi dinero se destinaba a las facturas familiares, mientras que el de Sergio se iba a sus sueños de streaming. Cerré la cremallera de la bolsa, con el pecho oprimido por el resentimiento. Pensé en la vez que Sergio me pidió prestados mis ahorros para una nueva consola de juegos, prometiendo devolvérmelos. Nunca lo hizo. Sin embargo, mamá siempre lo defendía, diciendo que estaba buscándose la vida. Papá asentía, orgulloso de la supuesta ambición de Sergio. Yo era la responsable, la que mantenía la casa en funcionamiento, pero nunca era suficiente. Habían elegido a Sergio por encima de mí una y otra vez, y ahora me habían quitado mi habitación para demostrarlo. Arrastré la bolsa fuera del cobertizo y me dirigí a mi coche. La casa estaba en silencio. Nadie vino a detenerme. Nadie se asomó siquiera para ver si estaba bien. Tiré la bolsa en el asiento trasero con la mente a toda velocidad. No podía quedarme aquí, no después de que me dejaran claro que era desechable. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Carlos, mi mejor amigo desde la secundaria. «¿Puedo quedarme en tu casa esta noche?», escribí, con los dedos temblorosos. Su respuesta fue instantánea. «Ven para acá. La puerta está abierta». Conduciendo por Guadalajara, sentí una extraña mezcla de ira y alivio. Las calles eran familiares, pero la vida que había conocido se estaba desvaneciendo. El apartamento de Carlos era un espacio pequeño y desordenado en el lado este. Nada lujoso, pero se sentía más seguro que mi propia casa. Cuando entré estaba tumbado en el sofá, con una caja de pizza abierta delante de él. «¿Estás bien?», preguntó incorporándose, con la voz llena de preocupación. Dejé caer mi bolsa y me hundí en el sofá, negando con la cabeza. «Le dieron mi habitación a Sergio», dije en voz baja. «Papá me dijo que me quedara en el cobertizo o que me fuera». Los ojos de Carlos se abrieron de par en par, pero no me interrumpió. Se lo conté todo. Como Daniela actuó como si no fuera gran cosa. Como mamá se quedó callada. Como papá trazó una línea que no podía cruzar. Contarlo en voz alta lo hizo real, y la traición dolió más de lo que esperaba. Carlos se inclinó hacia adelante con el rostro serio. «Eso es una mierda, Sofía», dijo. «No te mereces eso». Sus palabras fueron simples, pero me llegaron hondo. Por primera vez en todo el día, me sentí vista. No tuve que explicar por qué estaba herida ni justificar mi ira. Carlos lo entendió. Me ofreció su habitación de invitados, solo un pequeño espacio con un colchón de aire, pero era más de lo que mi familia me había dado. Esa noche, acostada en ese colchón de aire, mirando al techo, me di cuenta de algo. Irme no se trataba solo de escapar del cobertizo o del estudio de Sergio. Se trataba de liberarme de años de ser ignorada, de cargar con una familia que no me valoraba. No estaba huyendo. Me estaba eligiendo a mí misma. Por una vez iba a poner mis necesidades primero, sin importar cuánto doliera. A la mañana siguiente me desperté en el colchón de aire en el apartamento de Carlos. El peso del día anterior todavía me oprimía. Quedarme en casa de Carlos me dio la oportunidad de tomar aliento, pero sabía que era solo temporal. Necesitaba mi propio espacio, mi propio futuro. Carlos fue un salvavidas desde el principio. Durante el desayuno con restos de pizza y café, no me presionó para hablar de la pelea con mi familia. En cambio, pasó directamente a la acción. «Necesitas un lugar», dijo sacando su portátil. «Vamos a encontrarte algo sólido». Asentí, agradecida por su enfoque práctico y directo.
Esa misma mañana, llamó a Víctor, mi otro mejor amigo, que conocía el mercado de alquiler de Guadalajara mejor que nadie. Al mediodía, los tres estábamos revisando anuncios, seleccionando opciones que se ajustaban a mi presupuesto. Encontramos un apartamento de una habitación en el centro, un lugar acogedor con grandes ventanas y un alquiler de 22,000 pesos mensuales. No era lujoso, pero era mío. Víctor me llevó a la oficina de arrendamiento al día siguiente, haciendo bromas para mantenerme animada. Este sitio es mejor que un cobertizo, dijo sonriendo mientras firmábamos el contrato. Me reí por primera vez en días, sintiendo una chispa de esperanza. La mudanza llevó un fin de semana. Carlos acarreó cajas, Víctor instaló mi wifi, y yo desempaqué las pocas cosas que había rescatado del cobertizo. Cada paso se sentía como reclamar un pedazo de mí misma. Con un lugar al que llamar mío, me volqué en el trabajo. Como creadora de contenido digital, siempre había compaginado proyectos, pero vivir con mi familia había sido una distracción constante. Las transmisiones nocturnas de Sergio, las interminables excusas de mamá para él, las exigencias de papá para que le ayudara con las facturas. Ahora, en mi tranquilo apartamento, podía concentrarme. Propuse nuevas ideas a los clientes, colaboré con marcas con las que solo había soñado trabajar antes, y empecé un proyecto paralelo, una serie de vídeos sobre cómo seguir tu propio camino. La libertad era embriagadora. En un mes, mis ingresos se duplicaron. Un cliente me ofreció un contrato a largo plazo por valor de 900,000 pesos, suficiente para cubrir el alquiler y ahorrar para el futuro. No solo estaba sobreviviendo. Estaba prosperando. Carlos y Víctor fueron mis mayores animadores, apareciendo con comida para llevar para celebrar cada hito. Lo estás petando, dijo Carlos una noche levantando una copa de vino barato. Víctor intervino, te dije que no necesitabas esa casa. Su apoyo me recordó cómo era una familia de verdad. Gente que te levanta, no que te aparta. Creé una rutina que funcionaba. Las mañanas eran para editar vídeos, las tardes para llamadas con clientes y las noches para idear nuevo contenido. Me uní a un espacio de coworking local, conectando con otros creadores que compartían consejos e ideas. Mis vídeos empezaron a ganar tracción, con miles de visualizaciones. Los fans dejaban comentarios sobre cómo mi historia los inspiraba a tomar riesgos. Se sentía bien saber que mi trabajo importaba, que estaba construyendo algo real sin la sombra de mi familia cerniéndose sobre mí. Hubo momentos en los que la duda se apoderaba de mí. Por las noches me preguntaba si había sido demasiado dura, si debería haberme quedado y luchado por mi lugar. Pero entonces recordaba el cobertizo, la forma en que mi padre me despreció, como Sergio ni siquiera se disculpó. Había tomado la decisión correcta. Mi teléfono permaneció en silencio. Ni llamadas ni mensajes de mamá, papá, Sergio o Daniela. Ese silencio fue a la vez doloroso y liberador. Confirmaba que no les importaba lo suficiente como para contactarme, pero también significaba que era libre para seguir adelante. Al final de ese primer mes, había ahorrado lo suficiente para comprar muebles nuevos, un escritorio, una cama de verdad, cosas que hacían que mi apartamento se sintiera como un hogar. No era rica, pero era estable. Y eso era más de lo que había tenido viviendo con mi familia. Carlos y Víctor me mantuvieron con los pies en la tierra, siempre listos con una risa o una dosis de realidad cuando la necesitaba. No solo me ayudaron a encontrar un lugar, me ayudaron a encontrarme a mí misma. Mi nueva vida apenas comenzaba. Casi un año después de mudarme, mi teléfono se iluminó con una notificación que me dejó helada. Era un mensaje de texto de Daniela, el primer contacto de alguien de mi familia desde que me fui. Sofía, tenemos que hablar. Es urgente, decía. Se me revolvió el estómago, pero lo ignoré centrándome en una propuesta para un cliente que estaba preparando. Luego llegó otro mensaje y otro. Al final del día, mi teléfono mostraba 60 llamadas perdidas de mi madre, Elena, y un mensaje de voz que sonaba desesperado. Algo gordo había pasado. Llamé a Carlos, que había sido mi roca durante todo este tiempo. No te lo vas a creer, le dije explicándole los mensajes. Sugirió que nos viéramos en una cafetería para analizar la situación. Cuando llegué, Víctor también estaba allí, listo para dar su opinión. Puse el mensaje de voz en altavoz. La voz de mamá era temblorosa,
casi irreconocible. Sofía, por favor, devuélveme la llamada. Estamos en problemas. Sergio te necesita. Sergio te necesita. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Después de todo, me contactaban de nuevo por Sergio. Llamé a mamá, preparándome para lo peor. Contestó al primer tono con la voz frenética. Sofía, gracias a Dios, dijo. Sergio está en un lío muy gordo. Perdió su gran contrato de patrocinio. Me quedé en silencio, esperando el resto. Continuó explicando cómo Sergio había estado apostando en línea, perdiendo miles de pesos que no tenía. Sus patrocinadores se enteraron, lo dejaron, y ahora tenía una deuda tan masiva que estaba aplastando a la familia. Tuvimos que vender la casa, dijo con la voz quebrada. Agarré el teléfono con fuerza, mi mente corriendo a 1000 por hora. La casa, el hogar de mi infancia, en el que había invertido mi dinero, había desaparecido por la imprudencia de Sergio. Sentí una punzada de pérdida, pero no sorpresa. Así era Sergio, siguiendo ganancias rápidas, sin pensar nunca en las consecuencias. ¿Qué quieren de mí?, pregunté con un tono plano. Mamá dudó y luego dijo, necesitamos tu ayuda, Sofía. Dinero, quizás un lugar donde quedarnos. Casi me eché a reír. Después de quitarme mi habitación e ignorarme durante un año, ¿pensaban que los iba a sacar del apuro? Antes de que pudiera responder, la voz de Daniela se escuchó en la línea. Había estado escuchando en altavoz. Sofía, por favor, dijo su habitual suficiencia desaparecida. Sergio está hecho un desastre. Somos familia. A ti te va muy bien ahora. ¿No puedes ayudarnos? Sus palabras ardieron. Familia. No me habían tratado como familia, cuando le dieron mi habitación a Sergio o cuando papá me dijo que viviera en el cobertizo. Ahora que su mundo se desmoronaba, me veían como su red de seguridad. Respiré hondo, recuperando la compostura. Daniela, no tienes derecho a llamarme familia ahora, dije con voz firme. Ustedes tomaron sus decisiones. Sergio tomó las suyas. No voy a limpiar este desastre. Hubo una larga pausa. Mamá comenzó a hablar con la voz temblorosa, pero la interrumpí. He estado manteniendo a esta familia durante años. Se acabó. Colgué con la mano temblando, pero mi resolución era sólida. No tenían derecho a reescribir el pasado solo porque estaban desesperados. Carlos y Víctor se sentaron frente a mí, sus rostros una mezcla de conmoción y orgullo. Hiciste lo correcto, dijo Víctor, reclinándose en su silla. Carlos asintió. No pueden esperar que arregle sus problemas después de lo que hicieron. Su apoyo me ancló, recordándome que no estaba sola. Había construido una nueva vida con personas que me valoraban, no solo por lo que podía darles. Más tarde esa semana, me enteré a través de un amigo en común que las deudas de juego de Sergio ascendían a cientos de miles de pesos. Mis padres habían vendido la casa para cubrir una parte, pero todavía estaban ahogados. Sergio no había transmitido en meses, su carrera estaba en ruinas. Daniela estaba luchando por encontrar trabajo, pero su reputación estaba ligada al fracaso de Sergio. Sentí un atisbo de lástima, pero se desvaneció rápidamente. Ellos habían construido este desastre, no yo. Yo había elegido mi propio camino y mirando hacia atrás, fue la decisión más difícil pero la mejor que he tomado. Dejar la casa de mi familia en Guadalajara no fue solo escapar del caos de Sergio o de la traición de mis padres. Se trataba de descubrir de lo que era capaz. Aprendí que la independencia no es solo pagar tus propias facturas. Es confiar en ti misma para construir una vida que refleje quién eres, no quien los demás esperan que seas. Carlos y Víctor me enseñaron el verdadero significado del apoyo. Cuando estaba en mi punto más bajo, no solo me ofrecieron un sofá o un aventón. Creyeron en mí. Me brindaron ayuda práctica como encontrar mi apartamento y fuerza emocional, como recordarme que me merecía algo mejor. Su amistad fue un salvavidas, la prueba de que la familia que se elige puede significar más que la de sangre. Siempre les estaré agradecida. Este viaje no fue fácil. Hubo noches en las que dudé de mí misma, preguntándome si había sido demasiado terca, o si podría haber arreglado las cosas con mamá, papá, Sergio o Daniela.
Pero cada vez que pensaba en volver, recordaba cómo me habían apartado, cómo valoraban los sueños fugaces de Sergio por encima de mis contribuciones constantes. Me di cuenta de que no vale la pena reconstruir algunos puentes. Defender mi postura significaba alejarme, y esa fue mi fortaleza. Ahora mi vida es mía. Mi trabajo como creadora de contenido está prosperando. Mi apartamento se siente como un hogar, y estoy rodeada de personas que me levantan el ánimo. He aprendido a priorizar mi paz, a invertir en relaciones que son mutuas, no unilaterales. Si te enfrentas a una lucha similar, que sepas esto, eres más fuerte de lo que crees. No tienes que quedarte en un lugar que te disminuye. Me encantaría saber qué piensan. ¿Alguna vez han tenido que elegirse a sí mismos por encima de la familia? Dejen un comentario abajo y compartan su historia.